Si estás pensando en hacer transmisiones en vivo en 2026, probablemente hayas escuchado dos nombres, Twitch y Kick. Ambas plataformas prometen oportunidades para ganar dinero, pero funcionan de manera muy diferentes. Entonces, ¿cuál de ellas realmente te ayuda a ganar más como creador de contenido? Vamos a analizarlo rápidamente. Visión general de Twitch es la plataforma de streaming más antigua y consolidada del mercado. ¿Cómo se gana dinero en Twitch? Suscripciones nivel 1, 2 y 3, bits, donaciones realizadas por los espectadores, ingresos por publicidad, patrocinios y acuerdos con marcas. Ventajas: audiencia enorme y muy activa, plataforma confiable con estabilidad a largo plazo, mejores oportunidades para acuerdos publicitarios y colaboraciones con marcas. Desventajas: mucha competencia, es difícil crecer cuando estás empezando, Twitch suele quedarse con una parte importante de los ingresos de muchos creadores. Por lo tanto, aunque Twitch es una plataforma muy poderosa, no siempre es fácil comenzar a generar ingresos rápidamente. Kick. Visión general. Es una plataforma más nueva que ha crecido rápidamente gracias a su enfoque favorable para los creadores. ¿Cómo se gana dinero? Suscripciones, donaciones, bonificaciones para creadores seleccionados, patrocinios. Ventajas: participación en ingresos muy alta, llegando hasta el 95% para los creadores. Más fácil crecer cuando eres principiante. Menor competencia en comparación con Twitch. Políticas de contenido más flexibles. Desventajas: audiencia más pequeña que la de Twitch. Menor historial y estabilidad a largo plazo. Menos oportunidades de patrocinio con grandes marcas, al menos por ahora. Kick se enfoca principalmente en atraer creadores, permitiéndoles conservar una mayor parte de sus ganancias. Comparación del potencial de ingresos. Aquí está la diferencia más importante. Twitch, audiencia más grande pero crecimiento más difícil. Kick, audiencia más pequeña pero monetización más accesible. Si ya cuentas con una comunidad consolidada, Twitch puede ofrecer mejores acuerdos comerciales y mayores ingresos a largo plazo. Sin embargo, si empiezas desde cero, Kick suele ofrecer resultados más rápido gracias a menor competencia, mayor porcentaje de ingresos para los creadores, más visibilidad para nuevos streamers. Entonces, ¿cuál deberías elegir? La respuesta depende de tus objetivos. Elige Twitch si buscas desarrollar una carrera a largo plazo, quieres acceder a grandes patrocinios y acuerdos con marcas, estás dispuesto a competir en un entorno muy competitivo. Elige Kick si buscas monetizar más rápido, eres un streamer principiante, prefieres recibir una mayor ganancia por cada suscriptor. Algunos creadores incluso utilizan ambas plataformas para maximizar sus alcances y sus ingresos. Veredicto final: no existe un ganador absoluto. Twitch gana en audiencia y estabilidad. Kick gana en porcentaje de ingresos y facilidad de acceso para nuevos creadores. La mejor opción dependerá de si priorizas el crecimiento a largo plazo o la generación de ingresos más rápida. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que les avise cuando subamos un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.